en el fondo del asunto de la vida íntima, de la vida personal. Y si habláramos de la parte más íntima, del corazón mismo, de la pureza, de la limpieza, tenemos que hablar de la limpia conciencia, de la limpia conciencia. Y mire las características que están abajo, porque abajo vienen las características de los diáconos, son casi las mismas, anteriores. Pero vea lo que dice el verso 9. Estoy en 1 Timoteo 3:9. Y dice ahí que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Por eso el título que puse en esa hoja es manteniendo la fe y la limpia conciencia. ¿Por qué el ministerio no impacta la vida de alguien? ¿Por qué cree, hermano? Porque no hay limpia conciencia. Estoy hablando del ministerio de los líderes. No, hermano, estoy hablando de su ministerio. Usted como hijo de Dios, como creyente. Yo no sé por qué les predico el evangelio y se ríen y dicen, ay, si voy a ser como tú. No sé por qué sucede eso, ¿verdad? Bueno, a lo mejor es porque su conciencia no está muy limpia, porque está conservando cosas en lo privado, en el secreto. Mire, quiero que vea la facilidad de la primera esfera. No, ser irreprensible es más pan comido, diría cualquiera. Eso es algo fácil. Pero vaya a la esfera de la familia, complica más. Pero vaya a la esfera íntima, en donde Dios nos ve. Esto sí es difícil. Qué difícil es mantener la conciencia limpia. ¿Sabe por qué? Porque todos, absolutamente todos, tendemos al pecado. Todos. En el año 1100 hubo un hombre llamado Tomás de Aquino. Y él fue el primero en hablar del pecado capital. Pecado capital. Y debo explicar esto. Este término fue tomado por la Iglesia Católica y la Iglesia Católica habla del pecado capital. Y usted ha escuchado los 7 pecados capitales. Y uno piensa que los 7 pecados capitales son los más malos, ¿verdad que sí? Es que son capitales. Pero no, porque la Iglesia Católica habla del pecado mortal. ¿Ha escuchado esto? La Iglesia Católica dice, hay un pecado mortal, hay un pecado venial y un pecado capital. Una amarteología que nosotros no compartimos ciertamente, porque dice la Escritura que el pecado es pecado y no hay grados y clasificaciones. Pero ¿sabe que Tomás de Aquino tuvo una idea brillante cuando mencionó los pecados capitales? ¿Sabe por qué? Porque mencionó 7 debilidades del ser humano y póngalas en el círculo más interno. Escriba los 7 pecados capitales. Pregunta de examen. Usted no fue a la doctrina, mire nomás. Yo sí, ponga ahí en el centro. Son 7 palabras, cuide, que son 7 palabras que quepan en el círculo. En el círculo más interno vamos a escribir 7 palabras. Soberbia. Ahí a ver cómo administra el espacio del círculo, pero que quepan 7 palabras. Soberbia. Envidia. Avaricia. Gula. Ira. Pereza. Y lujuria. Bien. Estos 7 pecados, como un estudio de análisis del ser humano, son muy interesantes, fíjese, porque son 7 debilidades meramente humanas, los 7. Bien, ahora aquí le va un secreto revelador. Todos, absolutamente todos, caemos en uno, con suerte, en uno de estos 7, en uno. ¿O no? ¿Cuál prefiere usted? No conteste, solo piénselo. Es que la avaricia, ¿cómo llama? Andar en el carrazazo, en la casotota, con la billeterota,
con los viajesotes, con el Rolex, o sea, como que eso llama, ¿no? Como que eso llama. Pero ¿sabe qué? No piense en dinero, porque la avaricia habla de la condición humana que se llama ser algo como egoísta, como retener cosas. Una persona avariciosa retiene cosas. Y a lo mejor su niña de 13 años es avariciosa y no tiene dinero, porque es muy pobre la chiquita, pero tiene sus blusas guardadas en el closet, sus 5 blusas. Y usted ha observado cómo esta nena de 13 años, cuando llega su hermanita y le dice, oye, ¿me prestas una de tus 5 blusas? ¿Y qué dice ella? Por favor, ¿cómo crees? ¿Vas a ponerte las 5 al mismo tiempo? No, pero esas son mías. Entonces a veces es ropa, a veces es tiempo. El esposo avaricioso que no quiere darle un minuto de su tiempo a los chiquillos, porque es mi tiempo de descanso. Cállate la boca, vete de aquí, déjame descansar, porque estoy en mi descanso. Eso puede ser avaricia, porque está reteniendo. Mire, la persona avariciosa es una persona estreñida. Qué interesante es eso. Retiene todo, fíjese. Hasta aquello lo retiene, fíjese nada más. No quiere soltar. Estreñido el sujeto, ¿verdad? Intoxicado por tanta toxina del intestino, pero no quiere aflojar nada. Y la señora, oye, los niños ocupan zapatos, pues a ver dónde los consigues que sean más. ¿Cuánto van los zapatos? No, pues tanto, no, esos están muy caros. Y agarra el billete así como que, y cuando se lo da a la señora así como que duele. Y la cartera está panzona de billetes. Se llama avaricia. Avaricia. Oiga, ¿y la gula? Bueno, pues eso trata de las niñas bulímicas que le empacan con fe. No, espéreme. Ciertamente la persona que por ansiedad está cayendo en la gula, ciertamente. Pero cuando hablamos de gula, estamos hablando de hacer las cosas sin control. ¿Sabe usted que el alcoholismo es gula? Están empacándole a la jarra, pero con fe. Eso es gula. La adicción es gula. Sí, la adicción. Y otra vez, y más. No para. ¿Por qué? Porque ya se despertó la compulsión. ¿Sí observa cómo los pecados capitales hablan de condiciones humanas? Entonces no son los pecados más malos. No. Son pecados que son típicamente humanos, típicamente de conducta humana. Ahora, un dato revelador, resulta ser que los pecados capitales se llaman capitales porque se capitalizan. Sí, se reproducen, son como conejos. Cuando nosotros tenemos un pecado y de pronto ese pecado empieza a volverse 2 y esos 2 se vuelven 4 y esos 4 se vuelven 7. Tomás de Aquino decía 7, pero no, hay más, porque el pecado es gregario y se reproduce. ¿Sabe lo más interesante del pecado capital? Está en la forma de respuesta que Tomás de Aquino da. Y dice Tomás de Aquino, para poder mantener la integridad y la pureza, tenemos por fuerza que trabajar en las virtudes que están siendo disminuidas en contra de las calidades humanas. Por el pecado capital corrompe las virtudes. Por ejemplo, la soberbia corrompe la humildad. Entonces lo que usted tiene que hacer, dice Tomás de Aquino, es ser más humilde para poder bajar la soberbia. Si usted tiene gula, tiene que manejar el autocontrol. Si tiene lujuria, tiene que mantener la castidad y la limpieza. Si tiene pereza, tiene que trabajar en la diligencia. Suena bien, suena interesante, ¿no? Pero ¿sabe qué? No es cierto. No es cierto. Porque la Escritura dice que el hombre, cuando quiere producir buenas obras, produce pecado. Vamos a ver lo que dice Dios en Gálatas, por favor.
Gálatas, el capítulo 5. Gálatas, el capítulo 5. Digo, pues, andad en el Espíritu, el verso 16, y no satisfaga el deseo de su carne, porque el deseo de la carne se opone contra el Espíritu contra la carne. Y se manifiesta, dice el verso 19, la obra. Ve esa palabra clave, la obra de la carne se manifiesta en adulterio, fornicación, envidias, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias. Ahí está otra listonona de pecados. Entonces nosotros no podemos generar humildad. La ira, sí la podemos producir y naturalita. ¿A poco no nos sale bien? Pero la templanza no se puede. No se puede. Mire, en contraste abajo en el pasaje, vea lo que dice el verso 22, en contraste, es decir, más el fruto del Espíritu. Vea la palabra que la Escritura utiliza. No es la obra del Espíritu, no, es el fruto del Espíritu. Pero no es el fruto de la carne, es la obra de la carne. Entonces el ser humano obra pecado y no puede producir un fruto que no es suyo. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Entonces se levanta por ahí la teología de Agustín de Hipona en el año 350 después de Cristo. Y él dice, momento, el ser humano solamente es libre para levantarse, escupir y volverse a sentar. El ser humano está esclavizado al pecado. El ser humano tiene que acudir al Espíritu Santo. Y mire qué interesante. El ser humano lo que tiene que hacer es ir a Dios, y Dios va a sembrar en él una semilla que se llama Espíritu Santo, que no le corresponde al hombre, porque Santiago decía que todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces. Es decir, no es del hombre, es de Dios. Y esa semilla, el Espíritu Santo, va a germinar en un árbol que va a dar un fruto, y ese fruto es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Nada que el hombre pueda generar en sí mismo. ¿Cómo he batallado por mantener la limpia conciencia? Déjeme confesar mis pecados. Digo, nada más esto, ¿Cómo he batallado? ¿Cómo me cuesta mantener la limpia conciencia? Y me siento mal cuando tengo que predicar de la limpia conciencia, porque ¿cómo me cuesta a mí mantener la limpia conciencia? Y cada vez que nosotros abrimos la Escritura y leemos pasajes como estos, ¿cómo el Señor sabe pegar donde más duele, no? ¡Punch! Dice uno, Señor, soy un fracaso. Como cristiano, yo nomás digo, perdón, me equivoqué una vez más, fallé una vez más, y no tengo mi conciencia limpia. ¿Y saben qué hace Dios? Me abraza. Y me dice, ¿cómo te quiero, hijo? Yo creí que me iba a dar un tablazo. Yo creí que me iba a reprender. Creí que me iba a decir, ¿cuántas oportunidades te he dado? Otra vez, ensuciando tu conciencia. Pero no. Por eso el apóstol Pablo dice, su amor nos empuja, nos obliga, nos fuerza, nos constriñe, que es una palabra que no usamos. Pero el amor de Dios nos obliga a mantener la limpia conciencia. Hermano, cada vez que yo escarbo pasajes como estos, citas como estas, no podemos evitar pensar en nuestros pecados. Cerremos el mensaje. Vamos a Efesios, por favor. Efesios, el capítulo 4. Aquí concluimos. Efesios 4:10. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todos. ¿Quién fue este? Jesucristo. Lo digo otra vez. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo